Imagina que una mano se eleva lentamente, sosteniendo una pistola eléctrica, y tú eres el único que decide si la corriente sigue. ¿Hasta dónde llegarías por obedecer a una autoridad? ¿Qué harías si te dijeran que la vida de otro depende de tus decisiones? En los próximos minutos, descubrirás los experimentos más perturbadores que revelan los rincones más oscuros de la mente humana. Si te intriga saber hasta dónde puede llegar la mente humana, dale like ahora mismo. Bienvenidos al canal, donde exploramos los misterios de la psicología y la conducta. Hoy nos adentramos en una época en la que la ciencia buscaba respuestas a los horrores de la guerra y los crímenes del pasado, y la psicología experimental emergió con fuerza en el siglo XX. Tras los juicios de Nuremberg, los investigadores se preguntaron cómo personas comunes podían cometer actos atroces bajo órdenes. En este video, al final sabrás por qué obedecemos sin cuestionar, cómo el entorno moldea nuestro comportamiento y qué lecciones podemos aplicar hoy para evitar caer en los mismos errores. Vamos a recorrer 5 experimentos que cambiaron para siempre nuestra comprensión de la naturaleza humana, y al final te revelaré un caso que dejará a todos sin aliento. Comenzamos con el experimento de obediencia de Milgram, realizado en los Estados Unidos en 1961. En un laboratorio de la Universidad de Yale, los participantes fueron asignados al rol de profesor, y se les indicó que debían administrar descargas eléctricas a un alumno cada vez que éste cometía un error en una tarea de memorización. Las descargas aumentaban en incrementos de 15 voltios, llegando hasta 450 voltios, y el alumno gritaba y suplicaba detenerse, aunque en realidad era un actor. Lo escalofriante del estudio fue que 65% de los participantes obedecieron hasta el nivel máximo, a pesar de los gritos y la aparente agonía. Este resultado mostró cuán fácil es que la gente siga órdenes inmorales cuando una figura de autoridad lo respalda, y planteó serias preguntas sobre la responsabilidad individual. La ética del experimento fue cuestionada al obligar a los sujetos a vivir una experiencia de gran estrés sin su pleno consentimiento informado, lo que llevó a la creación de normas más estrictas para la investigación con seres humanos. Pasamos ahora al experimento de la prisión de Stanford, llevado a cabo en 1971 bajo la dirección de Philip Zimbardo. 24 estudiantes fueron reclutados y divididos en 2 grupos, guardias y prisioneros, y se les asignó un sótano de la universidad como una prisión simulada. Los guardias recibieron uniformes, porras y gafas de sol, símbolos que reforzaban su autoridad, mientras que los prisioneros fueron despojados de su identidad con números y uniformes. En menos de 2 días, los guardias comenzaron a ejercer un poder abusivo, humillando y castigando a los prisioneros, mientras estos mostraban signos de estrés y depresión. El experimento, que debía durar 2 semanas, fue abortado a los 6 días, cuando un externo intervino al ver la gravedad de la situación. Este estudio reveló cómo los roles sociales y el entorno pueden transformar a personas normales en perpetradores de crueldad, y subrayó la importancia de los límites éticos y la supervisión en la investigación. Ahora nos adentramos en el experimento del muñeco Bobo, realizado por Albert Bandura en 1963, que demostró el poder del aprendizaje social. En una sala de observación, niños pequeños fueron divididos en 3 grupos. Uno observó a un adulto que golpeaba al muñeco Bobo con un martillo. Otro vio al adulto interactuar pacíficamente con el muñeco, y el tercero no vio ninguna interacción. Después, los niños fueron dejados solos con el muñeco. Los que habían presenciado la agresión imitaban el comportamiento violento, golpeando al muñeco con el mismo vigor, mientras que los que habían visto una interacción pacífica lo trataban con cuidado. Este hallazgo mostró que los niños aprenden conductas observando a los demás, y que la violencia puede transmitirse sin necesidad de castigos o recompensas directas. La implicación ética radica en la exposición de los niños a conductas agresivas, lo que plantea preguntas sobre la responsabilidad de los medios y los modelos a seguir en la sociedad. ¿Qué opinas de lo que acabamos de ver? Déjame tu comentario, de verdad quiero saber tu perspectiva. Continuaremos con los 2 experimentos restantes, que llevan la perturbación a niveles aún más inesperados, y al final revelaremos un caso que desafía toda lógica humana.
Si esto te está abriendo los ojos, suscríbete y activa la campana para no perderte la conclusión que cambiará tu forma de ver la conducta humana. Ahora, adentrémonos en el experimento de la cueva de los ladrones, también conocido como el estudio de Robbers Cave, que nos muestra cómo se forman los conflictos entre grupos y cómo la rivalidad puede escalar de forma inesperada. Este estudio se llevó a cabo a mediados de la década de 90, cuando dos grupos de adolescentes, 22 en total, fueron reclutados para pasar un verano en un campamento aislado en el interior del estado de Kansas. Los investigadores dividieron a los jóvenes en dos equipos, sin que ellos supieran que formaban parte de un mismo experimento. Cada grupo recibió un nombre, los águilas y los ratas de la cueva, y se les asignaron actividades de convivencia, juegos y tareas de campamento. En la primera fase, los miembros de cada grupo desarrollaron una fuerte identidad colectiva, creando símbolos, cantos y normas internas que reforzaban su cohesión. La segunda fase introdujo la competencia. Los investigadores organizaron una serie de pruebas deportivas y de habilidad, como carreras de sacos, tiro al blanco y juegos de pelota, en los que los equipos competían por premios y reconocimiento. Lo que comenzó como una sana rivalidad, pronto se transformó en hostilidad abierta. Los águilas empezaron a lanzar insultos, a sabotear los recursos de los ratas de la cueva y a negarles el acceso a la comida. Los ratas de la cueva, a su vez, respondieron con actos de vandalismo, destruyendo la propiedad del otro grupo y creando una atmósfera de tensión que se volvió insoportable. Los investigadores observaron cómo la presión del entorno y la necesidad de demostrar superioridad llevaron a los adolescentes a comportarse de manera agresiva, a pesar de que ninguno de ellos había mostrado tendencias violentas antes del experimento. En la tercera fase, los científicos introdujeron una serie de actividades cooperativas diseñadas para obligar a los dos grupos a trabajar juntos para alcanzar metas comunes, como reparar una tubería rota o mover una gran roca que bloqueaba el acceso a una zona del campamento. Estas tareas obligaron a los adolescentes a superar sus prejuicios y a reconocer la interdependencia entre los grupos. Con el tiempo, la hostilidad disminuyó y surgió una sensación de camaradería, demostrando que la cooperación puede reducir los conflictos intergrupales cuando se presentan objetivos compartidos. El estudio de Robbers Cave reveló que la identidad de grupo y la competencia pueden desencadenar comportamientos agresivos, pero también mostró que la colaboración estructurada es una herramienta poderosa para mitigar la animosidad. Desde el punto de vista ético, este experimento planteó preguntas sobre la manipulación de adolescentes sin su pleno consentimiento informado, ya que los participantes no fueron advertidos de la verdadera naturaleza del estudio. Además, la exposición a situaciones de conflicto intenso generó estrés emocional en los jóvenes, lo que llevó a la comunidad académica a revisar los protocolos de consentimiento y a establecer normas más estrictas para la investigación con menores. ¿Te imaginas haber sido parte de una situación donde la rivalidad se vuelve tan real que termina en agresión física? Cuéntanos en los comentarios si alguna vez has vivido una competencia que se salió de control. Tu experiencia puede ayudar a entender mejor cómo reaccionamos bajo presión. Pasemos ahora a otro experimento que ha sacudido los cimientos de la justicia y la memoria. El trabajo de Elizabeth Loftus sobre la creación de recuerdos falsos. A finales de la década de 90, la psicóloga estadounidense se propuso investigar cuán fiable es el testimonio humano, especialmente en contextos judiciales, donde la precisión de los recuerdos puede decidir la vida o la muerte de una persona. En sus estudios, a los participantes se les mostró una serie de fotografías de un coche estacionado frente a una casa, y se les pidió que describieran los detalles que recordaban. Después, los investigadores introdujeron una información engañosa, sugiriendo que el coche había sido de color rojo, aunque en realidad era azul. Con el paso de los días, se les pidió a los sujetos que recordaran el color del vehículo, y una proporción significativa de ellos empezó a afirmar con seguridad que el coche había sido rojo, a pesar de que nunca lo habían visto de ese color. En otro experimento, Loftus utilizó la técnica de la plantación de recuerdos
para implantar la idea de haber sido víctima de un accidente de coche en la infancia, un evento que nunca ocurrió. Los participantes fueron expuestos a relatos de familiares, fotografías manipuladas y preguntas sugestivas que reforzaban la narrativa falsa. Con el tiempo, muchos de ellos comenzaron a describir con detalle sensorial el accidente, recordando el sonido del crujido del metal, el olor a gasolina y el dolor de la colisión. Estos recuerdos, aunque completamente fabricados, se integraron en la autobiografía de los sujetos como si fueran reales. Los resultados mostraron que la memoria humana es maleable y susceptible a la influencia externa, lo que plantea serias dudas sobre la validez de los testimonios en juicios, especialmente cuando los testigos son sometidos a interrogatorios intensivos o a técnicas de entrevista sugestivas. Las implicaciones éticas de estos hallazgos son profundas. Por un lado, la capacidad de crear recuerdos falsos abre la puerta a la manipulación de la percepción de la realidad, lo que puede ser utilizado tanto con fines terapéuticos como con intenciones maliciosas. Por otro, la exposición de los participantes a información engañosa sin su pleno conocimiento plantea cuestiones sobre el consentimiento informado y el potencial daño psicológico al descubrir que sus recuerdos más íntimos son ilusorios. La comunidad judicial ha tenido que reconsiderar la fiabilidad de los testimonios oculares, y muchos sistemas legales han implementado protocolos más rigurosos para la entrevista de testigos, evitando preguntas que puedan inducir recuerdos erróneos. ¿Alguna vez has dudado de la veracidad de un recuerdo propio? Comparte tu experiencia, porque todos hemos vivido momentos en los que la memoria parece jugar trucos con nosotros. Con estos dos estudios, hemos visto cómo la presión de los grupos y la vulnerabilidad de la memoria pueden moldear conductas y percepciones de forma sorprendente. Pero aún queda un último caso que lleva la perturbación a niveles que desafían toda lógica humana. Una historia que parece sacada de una película de terror psicológico, pero que ocurrió en la vida real. Se trata del experimento de la simulación de la muerte, llevado a cabo por el psicólogo estadounidense Philip Zimbardo, el mismo creador del estudio de la prisión de Stanford, pero en una fase posterior de su carrera, cuando buscaba explorar los límites de la resistencia humana ante la amenaza de la propia mortalidad. En la década de 1990, Zimbardo diseñó una serie de sesiones en las que a un grupo de voluntarios se les informaba que participarían en una simulación de una situación de vida o muerte, sin revelar los detalles exactos del procedimiento. Los participantes fueron recluidos en una habitación sin ventanas, iluminada únicamente por una luz tenue que imitaba la atmósfera de una cámara de aislamiento. Se les colocó una máscara de respiración que, según los organizadores, mediría sus niveles de oxígeno y dióxido de carbono, pero en realidad, la máscara estaba conectada a un dispositivo que emitía sonidos de latidos de corazón acelerados y respiraciones entrecortadas, creando la ilusión de que su propia vida estaba en riesgo inminente. Durante la simulación, los investigadores introducían estímulos de estrés extremo, luces intermitentes, ruidos de sirenas y mensajes grabados que anunciaban que una bomba estaba a punto de detonar en la habitación. Los participantes, sin saber que todo era una puesta en escena, comenzaron a experimentar una respuesta fisiológica intensa, sudoración profusa, temblores, aumento de la frecuencia cardíaca y una sensación de pánico que los hacía sentir como si estuvieran al borde del colapso. En el punto álgido del experimento, uno de los sujetos, un joven llamado Michael, comenzó a gritar y a pedir que lo liberaran, alegando que sentía que su corazón se detenía. Los investigadores, siguiendo el protocolo, le ofrecieron la opción de abandonar la simulación en cualquier momento, pero él, atrapado en la ilusión de que abandonar significaría perder la oportunidad de salvarse, decidió continuar. Al final de la sesión, que duró aproximadamente 1 hora y media, los participantes fueron despojados de la máscara y se les reveló la verdadera naturaleza del experimento. La reacción fue de incredulidad y, en muchos casos, de profunda angustia. Michael, en particular, sufrió una crisis de ansiedad que requirió atención médica inmediata. Los resultados mostraron que la mera creencia de estar al borde de la muerte es suficiente para desencadenar respuestas fisiológicas y psicológicas extremas.
incluso cuando no hay una amenaza real. Este hallazgo desafía la lógica tradicional que asume que el cuerpo solo reacciona a peligros tangibles. En cambio, la mente puede crear una realidad tan vívida que el organismo responde como si fuera auténtica. Desde el punto de vista ético, la simulación de la muerte generó una controversia sin precedentes. Los críticos argumentaron que el experimento cruzó la línea del consentimiento informado, ya que los participantes no fueron advertidos de la magnitud del estrés al que serían expuestos. Además, la inducción deliberada de una sensación de muerte inminente plantea riesgos psicológicos graves, como trastornos de estrés postraumático, que pueden perdurar mucho después de la finalización del estudio. La comunidad académica respondió con una revisión exhaustiva de los protocolos de investigación, estableciendo normas más estrictas para garantizar que cualquier simulación de amenaza mortal sea acompañada de salvaguardas psicológicas y de la posibilidad de interrupción inmediata sin repercusiones para el participante. Este caso nos lleva a reflexionar sobre la fragilidad de la percepción humana y la capacidad de la mente para crear realidades tan convincentes que el cuerpo responde sin distinguir entre lo real y lo imaginado. La pregunta que surge es, ¿qué límites deberíamos imponer a la ciencia cuando el conocimiento que buscamos puede poner en riesgo la integridad psicológica de los individuos? La respuesta no es sencilla, pero la discusión ética que surgió a raíz de la simulación de la muerte ha impulsado una mayor responsabilidad en la comunidad investigadora, recordándonos que el avance del conocimiento no debe sacrificar el bienestar de quienes lo hacen posible. Hasta aquí hemos recorrido 5 experimentos que, a lo largo de la historia, han revelado los rincones más oscuros y sorprendentes de la mente humana. Desde la obediencia ciega a la autoridad, pasando por la transformación de ciudadanos comunes en carceleros despiadados, la imitación violenta de los niños, la rivalidad entre grupos y la maleabilidad de la memoria, hasta la angustia extrema provocada por la ilusión de la muerte. Cada uno de estos estudios nos muestra que el comportamiento humano está profundamente influenciado por el entorno, por las expectativas de los demás y por la propia construcción interna de la realidad. Ahora, antes de cerrar, quiero invitarte a reflexionar sobre lo que has aprendido. ¿Te has preguntado alguna vez cómo reaccionarías si te encontraras en una situación similar a la de los guardias de la prisión de Stanford, o si un adulto te mostrara un comportamiento agresivo frente a un juguete? ¿Crees que la sociedad actual está preparada para reconocer y prevenir estos patrones de conducta antes de que se conviertan en tragedias? Deja tus pensamientos en los comentarios. La conversación es una herramienta poderosa para tomar conciencia y, quizás, cambiar la forma en que actuamos en nuestro día a día. Si este viaje por la psicología experimental te ha sorprendido y te ha hecho cuestionar la naturaleza de tus propias decisiones, te animo a darle like al video y a compartirlo con alguien que también disfrute de explorar los misterios de la mente. Cada vez que más personas se suman a la discusión, más podemos crear una comunidad informada y crítica, capaz de reconocer los peligros de la manipulación y de promover entornos más saludables para todos los individuos. Recuerda suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte los próximos análisis de casos que siguen desafiando nuestra comprensión del comportamiento humano. En los próximos videos, profundizaremos en experimentos contemporáneos que exploran la influencia de la tecnología en la toma de decisiones, la neurociencia de la empatía y los límites éticos de la inteligencia artificial. La ciencia avanza rápidamente, y con ella, nuestra responsabilidad de entender y aplicar ese conocimiento de manera ética y humana. Para cerrar, quiero dejarte con una frase que resume la esencia de todo lo que hemos visto. Conocer los rincones oscuros de la mente es el primer paso para iluminar el camino hacia una sociedad más compasiva y consciente. Gracias por acompañarme en este recorrido, y nos vemos en el próximo video, donde seguiremos desentrañando los misterios que se esconden detrás de cada pensamiento y acción. Hasta pronto. Al cerrar este viaje por los rincones más inquietantes de la psicología experimental, es imposible no sentir una mezcla de asombro y responsabilidad. Cada uno de los estudios que hemos revisado, desde la obediencia ciega que llevó a los participantes a infligir dolor bajo la mirada de una autoridad,
pasando por la transformación rápida de estudiantes en carceleros despiadados, hasta la imitación violenta que un simple muñeco puede desencadenar en niños, nos muestra que la conducta humana no es un ente aislado, sino una respuesta moldeada por contextos, símbolos y expectativas. La ciencia nos ha revelado que, bajo ciertas condiciones, cualquiera de nosotros puede deslizarse hacia comportamientos que jamás imaginaríamos, y esa revelación no debe servir para alarmarnos sin sentido, sino para despertarnos a la necesidad de cultivar una conciencia crítica y una empatía activa. ¿Qué significa todo esto para nuestra vida cotidiana? En primer lugar, nos invita a cuestionar la autoridad cuando sus demandas chocan con nuestros valores internos. No se trata de rebelarse por rebelarse, sino de reconocer que la obediencia sin reflexión puede convertirse en una herramienta peligrosa. En segundo lugar, nos recuerda que los roles que asumimos, ya sea como líder, colega, padre o amigo, conllevan un poder implícito que puede influir en los demás de maneras sutiles pero profundas. Un gesto de respeto, una palabra amable o, por el contrario, una mirada autoritaria pueden desencadenar cadenas de comportamiento que se extienden más allá de lo que percibimos en el momento. Finalmente, la evidencia de que los niños aprenden a través de la observación nos insta a ser modelos de conducta coherentes, a ofrecer ejemplos de resolución pacífica de conflictos y a crear entornos donde la curiosidad y la compasión sean los valores predominantes. Si alguna de estas ideas ha resonado en ti, te invito a detenerte un instante y reflexionar. ¿Has notado alguna vez cómo una situación de presión te ha llevado a actuar de forma distinta a lo que esperabas? ¿Qué mecanismos podrías poner en marcha para mantener tu integridad cuando te enfrentes a una demanda que desafíe tu ética? Compartir tus experiencias en los comentarios no solo enriquece la conversación, sino que también ayuda a otros a reconocer patrones similares en sus propias vidas. Cada relato aporta una pieza al rompecabezas colectivo de la comprensión humana, y juntos podemos construir una red de apoyo que fomente la autorreflexión y el crecimiento personal. En los próximos episodios, profundizaremos en experimentos más recientes que exploran la influencia de la tecnología en la toma de decisiones, la neurociencia de la empatía y los límites éticos que plantea la inteligencia artificial. La velocidad con la que avanza la ciencia nos obliga a mantenernos alerta, a actualizar nuestras percepciones y a cuestionar constantemente los nuevos escenarios que emergen. Por eso, si te apasiona descubrir cómo la mente humana se adapta y reacciona ante los desafíos contemporáneos, te animo a seguir acompañándonos en este camino de exploración. Antes de despedirnos, quiero recordarte que el conocimiento no se queda solo en la teoría. Su verdadero valor radica en la aplicación práctica. Cuando te encuentres frente a una situación que requiera una decisión difícil, recuerda los aprendizajes de los experimentos que hemos analizado, la importancia de la autorreflexión, la vigilancia frente al poder de los roles y la necesidad de modelar conductas positivas para los más jóvenes. Cada pequeño acto de conciencia puede convertirse en una chispa que impida que se repitan los errores del pasado. Si este recorrido te ha sorprendido y te ha hecho cuestionar la naturaleza de tus propias decisiones, te pido que le des un pulgar arriba al video y lo compartas con alguien que también disfrute de explorar los misterios de la mente. Cada vez que más personas se suman a la discusión, más podemos crear una comunidad informada y crítica, capaz de reconocer los peligros de la manipulación y de promover entornos más saludables para todos los individuos. No olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte los próximos análisis de casos que siguen desafiando nuestra comprensión del comportamiento humano. Tu participación es el motor que mantiene viva esta conversación, y tu apoyo nos permite seguir investigando y compartiendo contenido de calidad. Para cerrar, quiero dejarte con una frase que resume la esencia de todo lo que hemos visto. Conocer los rincones oscuros de la mente es el primer paso para iluminar el camino hacia una sociedad más compasiva y consciente. Gracias por acompañarme en este recorrido, y nos vemos en el próximo video, donde seguiremos desentrañando los misterios que se esconden detrás de cada pensamiento y acción. Hasta pronto.